le he puesto por título: Los tiempos cambian. Dios me ha dejado vivir 72 años. Puedo recordar muchas cosas que han cambiado, pero también otras que no han cambiado. Hay que admitir que el cambio hay que aceptarlo cuando se requiera, pero principalmente cuando tiene que ver con la doctrina bíblica y convicciones, vale más que no cambiemos. Mucha gente ha sido salva durante nuestros años en el ministerio. Muchos siguen, apoyan el ministerio. Otros han abandonado. Al apóstol Pablo, todos lo abandonaron. Al Señor Jesús, también, todos lo abandonaron. Yo considero un gozo poder estar en Gómez Palacio, y considero un gozo tenerlos a ustedes para predicarles cada día de culto. Amén. Todos los años que han cambiado, si tienen ustedes la buena práctica de asistir a la iglesia, no cambien. Sigan. Espero, en el tiempo que Dios me permita vivir todavía, cambiar para bien, solo para mejorar. Ojalá nunca cambie y comprometa las convicciones que se han predicado en este púlpito. Nuestro Señor dice en Malaquías 3:6 en el Antiguo Testamento: yo Jehová no cambio. Escuche, dijimos los tiempos cambian, pero la Biblia dice de parte de Dios que Dios no cambia. En el libro de Job, capítulo 23, versículo 13, dice: el Señor determina, ¿y quién le hará cambiar? Dios no cambia. Vivimos en una sociedad cambiante. La gente cambia. La manera de ser de la gente cambia. Y lamentablemente muchas veces cambia para mal. Arruina la felicidad, a veces de una familia entera, el cambio que sucede en algunos de la familia. La ropa cambia, los carros cambian. Otros no cambiamos de carro, pero los carros cambian. Los aviones han cambiado. Todo cambia. Pero oiga otra vez, el Señor Dios al que predicamos no va a cambiar. Y no va a cambiar jamás. Hablaremos de algunas cosas que no cambian acerca de Dios. Número 1, su palabra nunca cambia. Este libro sagrado no lo cambia. Dios ha bendecido nuestra iglesia y ha bendecido la iglesia a través de todos los siglos, porque su palabra es fiel y no cambia. Ha habido hombres con liderazgos muy grandes en todo el mundo, porque no han cambiado la palabra de Dios. El mundo a nuestro alrededor cambia, y dije algunas de las formas en que ha cambiado, pero insistiré, la palabra de Dios no cambia, sigue igual. Amemos la palabra de Dios, hermanos. Amemos la Biblia. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia dice en Mateo 24, verso 35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y tengo el gozo de anunciar esto. Fíjense bien, hermano. Este libro señala los pecados de nosotros.
Pero si nada más eso hiciera, qué triste sería. Hay veces que nos encontramos predicadores que lo único que hacen es señalarle a la gente su pecado. Pero este libro, dije, señala los pecados de nosotros, pero también nos revela en sus páginas el único camino de salvación, que es a través de su Hijo Jesucristo. Pero ese libro, que no cambia, también nos sirve de guía para ayudarnos a vivir lejos del pecado que tanto daño nos ha hecho. Este libro consuela a los dolientes, funerales, hospitales, gente en desesperanza, gente desahuciada, gente derrotada. La Escritura dice: en apuros, mas no desesperados. Y en Jonás 2:7, Jonás dijo: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó a Él. ¿No es este libro importante? ¿No es importante que no ha cambiado? Cuando yo empecé a predicar, yo pensaba, si Dios me deja vivir unos cuantos años, me voy a acabar la Biblia, ya no voy a tener que predicar. Han pasado 43 años y ni cosquillas de hecho. La palabra de Dios no escasea, pero no cambia. Hay gente a la que no le gusta la palabra de Dios cuando se nos predica, pero necesitamos seguirla predicando y no cambiar. Dios nos ayuda. Hay un salmo que quisiera que me escucharan leerles. Es el Salmo 19, versículos 12 al 14. Óigalo bien, por favor. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, porque entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Luego dice aquí en el versículo 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El deseo de cada joven y cada señorita y cada adulto que estamos aquí debiera ser que lo que salga de nuestra boca le sea grato al Señor. Que lo que no salga de nuestra boca, pero que lo meditamos en nuestra mente y en nuestro corazón, también le sean agradables a Él. Y eso va a suceder si usted y yo nos aferramos a este glorioso libro. No lo cambie, Él no cambia, es el mismo. Número 1, dijimos, Dios no cambia en que su Biblia, su palabra, es eterna. Número 2, Él no cambia en que Él todavía contesta las oraciones. Yo dudo que haya uno solo de ustedes aquí que dijera: ay, pues a mí Dios no me oye. A mí Dios no me ha contestado nada. ¿Quién sabe? Yo ya ni oro. Querido hermano, uno de los gozos mayores que puedo anunciarle es: Dios no falla y no cambia. Le repito, en que Él todavía contesta las oraciones. ¿Sabía usted que la Biblia dice: si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad hará nula la fidelidad de Dios? En Romanos 3:3. Dude lo que quiera dudar, pero Dios va a seguir siendo fiel y no va a cambiar. En que cuando estemos afligidos, allí en el hospital, allí en la funeraria, allí en casa, ahí con las dolencias, ahí con el ser querido muerto, ahí con la familia rota por lo que sea, ahí con las traiciones que suceden, hermano, Él
todavía está en el negocio de contestar nuestras oraciones. Amén. Desde que empieza uno la vida cristiana, nuestras oraciones son contestadas. Porque le dijimos, sálvame, y Él nos contestó. Todavía sigue siendo cierto que lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo concede. Número 3, Él no cambia en que Él todavía usa a quien le rinda su vida. Una oración que de vez en cuando se menciona los miércoles de oración es, y lo olvidamos muy seguido, pero una oración que hemos estado diciendo es, yo quiero que oren porque Dios envíe obreros a su mies. Yo estoy orando porque Dios levante de entre nosotros a uno o dos jóvenes o más que hablen con sus padres, que hablen con su Padre Dios, que hablen consigo mismo y que decidan rendir su vida para estudiar para el ministerio. Esa es una oración que necesitamos. Pastor ya está con un pie en el panteón, dijo el hermano Córdoba, en la boca se le haga chicharrón. Pero él dijo así una vez, y viene a predicar el hermano Antonio Gómez, que ya tiene un pie en el panteón, así es que óiganlo, porque a lo mejor ya él... No. Pero es urgente, y Dios hable al corazón de algún joven que algún día venga y me diga, pastor, yo quiero darle mi vida al Señor, dígame a dónde me voy a estudiar, y lo mandamos a estudiar, a prepararse. Necesitamos, el Señor mismo dijo, no dijo, cuando yo me vaya, oren mucho para que se acaben los pobres. El Señor dijo, a los pobres siempre los van a tener. Pero Él sí dijo, oren al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Porque a la verdad, el trabajo es mucho y muy pocos los obreros. Joven, señorita, le quiero repetir, Dios todavía no cambia en que Él puede usar al que le rinda su vida a Él. Amén. Deje que Dios dirija sus planes, sus sueños, sus aspiraciones. Todo lo que usted necesita hacer es decirle al Señor, Señor, háblame. Algunos dicen, bueno, significa que debo de dejar mis negocios y mis trabajos y mis empleos. No, el Señor necesita a esa gente. Pero alguien necesita estar diciendo, yo quiero ser un predicador. Enseguida le diré, número 4, el Señor no ha cambiado en que el plan de salvación todavía no cambia. Como fue salvo Abraham hace miles de años, usted fue salvo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue salvo usted? Creyó en el Señor Jesucristo. Hace un par de meses estaba predicando en un pueblo del estado de Kentucky, y ahí llegó un joven hombre que cuando dieron la bienvenida dijeron, díganos su nombre y díganos de dónde viene. Y él se puso de pie, y la iglesia allí se llama Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia, como esta y como la de Nazaret. Y él dijo, yo me llamo, y dijo su nombre, me llamo José Rodarte. Ah, bienvenido, ¿de dónde viene? Dijo, de Nazareno, Durango. Dice, vine porque voy a oír al pastor predicar, yo lo conozco. Dice, y allá en Nazareno, hace 50 años, en el patio de mis abuelos, el hermano papá del hermano Toño empezó predicando el evangelio. Y el plan de salvación que se predicaba hace 50 años en Nazareno es el mismo que se sigue predicando. No hay otro camino al cielo más que a través de Cristo. Solo Cristo salva y guarda al pecador, dice el corito. Necesitamos estar seguros de que ese evangelio no se diluya, no se disminuya, no se haga más fácil. No puede ser más fácil, es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dijo el salmista,
hablando de parte del Señor: si profanaren mis estatutos, en el Salmo 89, 31 al 34, y no guardaren mis mandamientos, yo castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de ellos mi misericordia, ni falsearé mi verdad. ¿Se fijaron? El Señor dice: han transgredido, han pecado, se han portado mal, pero dice el Señor: pero yo no voy a quitar de ustedes mi misericordia, ni voy a falsear mi verdad. ¿Y cuál es su verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Dios no cambia. Plan de salvación sigue siendo el mismo. Pero ahora que le he dicho las cosas que no cambian de Dios, cuando usted viene a Cristo, usted cambia. Dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escuche, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Hubo un cambio? Sí. Dios no cambia, pero la gente que no tiene a Cristo puede cambiar, si Dios lo hace. Si ese pecador invoca al Señor, dice la Escritura, todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que reconcilió consigo mismo a nosotros con Cristo, pero también nos dio el ministerio de la reconciliación. Decirle a la gente que pueden ser salvos del infierno e ir al cielo es algo que nos corresponde a nosotros, aquellos a quienes Dios ya ha obrado un cambio. Y dice el corito que cantamos: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Pero luego dice: la prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Querido hermano, ¿es usted una prueba de que el Señor le ha cambiado? Escúcheme. El mundo necesita obreros para la mies del Señor, pero aquellos que ya somos sus hijos necesitamos que Dios nos ayude y nos capacite para mostrar que hay un gran cambio en nosotros. Dios no cambia, ya lo dijimos, y ya dijimos en qué no cambia, pero usted y yo sí necesitamos cambiar algunas cosas urgentemente, y más porque a algunos de nosotros no nos queda mucho tiempo. Ya urge ese cambio. La muerte nos puede sorprender. Anoche estábamos por ahí visitando a algunos vecinos, Victoria y Polín y yo, y uno de ellos me dijo, supo que falleció, y me dijo el nombre de la señora. Una señora, yo creo de 40 años. Su presión se disparó, se puso malita en la noche, y la encontraron muerta. Como 30 años más bien menos que yo. Y ya está en la eternidad. ¿Qué me garantiza a mí, querido hermano? ¿Qué me garantiza? Que yo tengo un año para cambiar. Tengo una esposa que me ha durado 48 años. Pero yo no me puedo captar de que yo soy un buen esposo. Yo necesito, en el tiempo que Dios me permita, cambiar lo que tenga que cambiar para ser para ella un esposo. Para que cuando menos llore el día que me muera. Para que tenga al menos el último año de la vida que Dios le permitió, yo lo vi que cambió. ¡Ay, qué bueno! Nuestros hijos necesitan ver un cambio en nosotros. Amén. El cambio que solo Dios puede obrar. Y lo puede obrar en cualquiera. Pero usted necesita querer. Yo necesito procurar ese cambio con la ayuda de Dios. Hay cosas entre nosotros en relación a la obra de Dios que necesitan cambiar.
Necesitamos cambiar nuestra actitud hacia las cosas de Dios. Necesitamos decir: yo me alegro cuando me dicen a la casa del Señor iremos. En vez de: ay, ahora tengo que ir al culto. Ay, ¿cómo le haré para que no me vayan a andar llamando y buscando? No, cambie su actitud, hermano. Usted y yo podemos hacerlo. ¿Sabía usted que el Señor dijo: yo no cambio? Y mire, y dijo después en Malaquías 3:6, dice: y por esa causa ustedes no han sido consumidos. Fíjese bien, porque Dios no cambia, usted y yo seguimos vivos. ¿Qué sucedería si cambiamos? Yo estoy seguro que tendríamos de parte de Dios aprobación y, lo más seguro, más bendiciones. Pero también, ¿qué va a suceder si nos aferramos y decimos: yo no cambio, a mí nadie me va a cambiar, yo así soy, yo lo traigo en la sangre, esto lo heredé, esto es hereditario? Normalmente cuando nos conviene decimos eso. Oh, que Dios nos diera un quebranto de corazón para entender que hay cosas que necesitamos cambiar. Diga: esposo a esposa, esposa a esposo, padre, hijos, hijos, padres, nietos y toda la familia que nos rodea necesitan ver el cambio que cantamos que Dios ha obrado en nosotros, y nuestros vecinos necesitan ver el cambio. Pastor, pero usted y yo necesitamos cambiar. Sí, hermano, usted y yo. Y si quiere me pongo primero yo y usted. Hay una cosa buena: el que no tiene a Cristo en su corazón va rumbo al infierno. Pero eso puede cambiar. El que invoca el nombre del Señor será salvo, y el Señor cambia, no él. Él cambia el destino eterno de la persona. Pero en la Biblia tenemos ejemplos de hombres a quienes Dios cambió. No lo busquen, el tiempo está corto y yo quiero apresurarme, pero quiero dejarle la lección completa. En el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, encontramos al rey Saúl con actitudes incorrectas hacia la gente y hacia Dios. Y un día el Señor le dice en el capítulo 10, versículo 6, oiga, yo se lo digo: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, va a venir con poder. Y luego dice: y serás mudado en otro hombre. El Señor que le estoy predicando, que no cambia, Él dice: yo te voy a hacer otro, yo te voy a cambiar, Saúl. Necesitas ese cambio. El Espíritu mío puede obrarlo en tu vida. Vas a ser convertido en otro hombre. Y de ahí en adelante, Saúl fue diferente. ¿Podrá el Señor hacer eso conmigo? Claro que sí. Otro, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos. Y eso de que los perseguía no es que jugaba a los encantados y corría detrás de ellos y los alcanzaba y les decía: ya estás. No, perseguía es que los buscaba, y donde los encontraba decía: o dejan de andar con esas cosas o van a la cárcel. Y llevó a muchos a la cárcel. Muchos murieron, como Esteban. Yo no recuerdo a Pablo diciendo: maten a alguien, pero sí recuerdo no haciendo nada para que no los mataran. Estaban apedreando a Esteban, y dice la Biblia que Pablo estaba ahí y consintió en la muerte de Esteban. Un día el Señor le puso un alto a Saulo, lo derriba de su caballo, le quita lo bravucón, lo tumba,
lo deja ciego por un tiempo y le pregunta: Saulo, ¿por qué me persigues? Si usted se fija, que Dios le pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Perseguía a Dios? ¿Perseguía a los cristianos? Sí, pero los creyentes tienen a Dios en ellos. Por eso el Señor dice: ¿por qué me persigues? A esta gente son míos, yo soy de ellos, yo vivo en ellos, ellos son unas nuevas criaturas. ¿Por qué los persigues? Saulo no puede contestar. Está derribado, está humillado. No le queda otra más que decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Pablo, ahora ya no Saulo, sino Pablo, el apóstol, lo encontramos ahora, en vez de persiguiendo a la iglesia, siendo perseguido con la iglesia. Encontramos a Pablo diciendo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido a misericordia. Lo que hice, lo hice por ignorancia, por incredulidad. Pero hay un antes y un después, porque Dios obró el cambio. Onésimo, otro hombre en la Biblia, se menciona en Filemón. La epístola de Filemón es un solo capítulo. Filemón había tenido un empleado que se llamaba Onésimo. Onésimo había sido deshonesto, probablemente robó a su jefe, a su patrón, y se fue. Por allá lo encontraron, lo metieron a la cárcel y le tocó estar con el apóstol Pablo en la cárcel, y el apóstol Pablo le habló. Y a lo mejor un día Pablo estaba cantando: solo el poder de Dios. Amén. Cambiar tu ser, la prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. Y probablemente Onésimo dijo: sí, yo me acuerdo que usted era el perseguidor de la iglesia, el que encarcelaba a la gente por seguir a Jesús. Y el Señor lo cambió, porque ahora usted está encarcelado por predicar a Cristo. Dígame, ¿de qué se trata? Dice la Biblia, hablando de Filemón, perdón, de Onésimo, Pablo le escribe y le manda decir a Filemón: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en la cárcel. Me lo gané para Cristo en el bote, dice Pablo. Dice: en otro tiempo te fue inútil, no sirvió para nada bueno, se portó mal, quedó mal, robó. Y le dice: pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué está diciendo Pablo? Cambió. Dios lo cambió. Te lo vuelvo a enviar. Y le dice: recíbelo como a mí mismo. ¿Por qué dice Pablo recíbelo como a mí mismo? Oiga bien esto, hermano. Cuando alguien conoce a Cristo y se acuerda quién lo ganó para Cristo, se acuerda quién le hizo saber del Evangelio, esa persona recuerda con cariño a esa persona. Esa persona recibe bien a quien lo ganó para Cristo. Recuerdo a la mamá de usted, hermana Aimee, que mi madre la ganó para Cristo siendo ella una jovencita. Y qué grato es recordar la apreciación de la hermana Josefina hacia mi madre. El otro día encontré una foto de mi mamá y ella, y se la dije: esta es suya. ¿Y cuántos más han sido salvos? Bueno, no es malo que usted tenga agradecimiento con quien le ha servido en Cristo, pero por lo que más quiera, si en un tiempo fuimos inútiles para lo bueno, familia, si no hemos sido útiles y buenos en lo que requiere que seamos buenos y fieles, y buen trato, y todo lo que tiene que ver con alguien a quien Dios ha cambiado, convirtamos en un Onésimo, que Dios haga la obra, y luego nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros vecinos, nuestros seres cercanos puedan decir: antes era inútil, pero ahora me es útil a mí y a otros. Saúl cambió.
Saulo cambió, Onésimo cambió, Juan Marcos en 2 de Timoteo 4:11 había sido un hombre que estaba en la iglesia, pero había causado problemas. Llega el momento en que Pablo y Bernabé tienen que irse en un viaje misionero y Pablo dice: yo no lo quiero a él, llévatelo tú. Pasan los años, otra vez Pablo en la cárcel, y está escribiendo la segunda epístola de Pablo a Timoteo, y en el capítulo 4 versículo 11 le dice a Timoteo: solo Lucas está conmigo. Acuérdese de esto. La gente cambia. Y dije: al Señor Jesús lo abandonaron, cambiaron. A Pablo todos lo abandonaron, cambiaron. Este libro lo han abandonado algunos, las convicciones las han abandonado, pero el Señor no ha abandonado a usted. Amén. Y no ha cambiado y no va a cambiar. Pero Pablo, sintiéndose abandonado, no estaba decepcionado de que nada más Lucas. Estaba diciendo: es el único. No está diciendo nomás es, no, está diciendo: Lucas está aquí, pero nada más él. Y mire, le dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Marcos cambió, porque Pablo había dicho un día: no, llévatelo para allá, que voy a orar por él y voy a ver. Pero ahora, en el final de su carrera, el apóstol Pablo está diciendo: mándame a ese muchacho, me es útil. Lo más seguro es que Pablo había oído del testimonio y de la obra que Dios había obrado en él. Mi querido hermano, ¿no cree que sería bueno abrirnos de capa delante del Señor? Y mire, usted puede pedir que Dios cambie a alguien, y es permitido hacerlo. Pero ¿por qué no pedimos que el Señor nos cambie a nosotros lo que tenga que cambiar? Hay un salmo que es el 51 y dice esto: David dijo: ten piedad de mí. Mire, una declaración como ten piedad de mí es estarle diciendo a Dios: cambia esto. Hermano Jonathan, discúlpame que no te pedí permiso para usarte de ilustración. Con tu pierna inutilizada ahorita, yo estuve contigo ahí y yo sé que tú estás diciendo: ten piedad de mí, Señor.